Varias cosas. En primer lugar, ha planteado claramente desde el año pasado que el peligro principal que tiene el Perú en estas elecciones y en esta situación política es el populismo y el izquierdismo, que nos podría llevar a una situación similar a la de Venezuela. Desgraciadamente, hay varios candidatos que están proponiendo cosas que nos pueden llevar por ese camino y también en los últimos tiempos se ha notado una fuerte corriente populista e izquierdista, por ejemplo, en el nuevo Congreso de la República, a pesar de que los partidos declaradamente izquierdistas tienen solamente una pequeña representación. Sin embargo, otros grupos políticos se han visto llevados, arrastrados por los vientos que soplan hacia esa situación que es muy peligrosa. En segundo lugar, Keiko Fujimori tiene un partido organizado que es Fuerza Popular. Yo hace una década respaldé a Keiko Fujimori en las elecciones del año 2011 contra Ollanta y desde esa ocasión he mantenido una relación intermitente con ella y me ha permitido apreciar que ha trabajado incansablemente por tratar de construir un partido político, cosa que es muy rara en el Perú. Si vemos actualmente a muchos de los candidatos que están postulando por vientres de alquiler, es decir, se meten a un partido para postular en una elección, pero no tienen una institucionalidad política. Y eso es muy importante en un país como el Perú, que es un país realmente informal y que ha sufrido un proceso de desinstitucionalización todo el periodo de Vizcarra y el actual de Sagasti, ¿no? De destrucción de las instituciones y de politización de instituciones que deberían ser apolíticas. Y por último, hay un gran equipo y una muy buena propuesta para sacar al país de la crisis económica, de la crisis de salud, de la crisis de seguridad. Hay un equipo con gente con experiencia, como Luis Galarreta, que es candidato a la primera vicepresidencia, como Patricia Juárez, candidata a la segunda vicepresidencia, que es experta en titulación, como Nano Guerra García en emprendedurismo, como el doctor Ernesto Bustamante, en salud, es uno de los más destacados especialistas en este terreno, que ha venido planteando alternativas de solución desde el comienzo de esta pandemia. Hay gente con experiencia en el Congreso, como Marta Moyano y Víctor Paredes, hay gente joven como Flor Mesa y Rosángela Barbarán. Es decir, es un muy buen equipo que combina experiencia con juventud y capacidades. Correcto. Una consulta. ¿Qué opina usted de este periodo turbulento que en la esfera judicial está atravesando la candidata presidencial Keiko Fujimori? ¿Cómo cree que afecta en el electorado o en la perspectiva del electorado hacia de los candidatos esta situación judicial de la candidata Keiko Fujimori o de repente la situación judicial del candidato Martín Vizcarra? ¿Cree que este tipo de conflictos judiciales deberían aplazarse o no deberían ser tan mediáticos en una era de elecciones, en medio de una contienda electoral? En el caso de Keiko Fujimori es clarísimo que se trata de un ataque político que fue llevado al terreno judicial por una coalición encabezada por Vizcarra, usando para ese efecto a fiscales politizados y prevaricadores. A Keiko Fujimori se le acusó de una cosa absurda, de haber recibido dinero en la campaña electoral del año 2011, cuando no era delito recibir dinero de aportes privados en campañas electorales. Además, todos los candidatos lo hacían, tanto en esa elección como las anteriores y las posteriores. No era un delito recibir dinero de empresas privadas que usualmente no quieren aparecer como donantes ante el público, ni quieren pelearse con otros políticos, y entonces donan de manera que no es pública. Pero eso no era delito, y esa es la acusación que se le ha hecho. Keiko Fujimori no ha sido gobierno, en ningún momento no ha recibido ningún soborno para conceder una obra. Caso muy distinto de otros funcionarios públicos que sí recibieron coimas, no donaciones para campañas, coimas siendo funcionarios públicos, como el caso de Martín Vizcarra, como ha demostrado el fiscal Germán Juárez en su documentada
acusación. Entonces son casos muy distintos los que tú mencionas, el de Vizcarra y el de Keiko Fujimori. En el caso de Keiko Fujimori se trató claramente de una campaña de desprestigio para liquidarla políticamente, ¿no? Y eso ha tenido un efecto, hay que reconocerlo, claro que se ha tenido un efecto. Llevarla 3 veces a la cárcel, muchas veces la gente sospecha, si la están metiendo a la cárcel por algo será, pero por supuesto que no es ningún delito el que ella cometió. Sin embargo, Vizcarra, que sí cometió delito porque recibir sobornos para dar obras públicas y sobrevaluar las obras públicas es claramente un delito, ahí no hay ninguna duda, está libre, no le ha pasado nada, ni siquiera le han restringido su participación en la campaña, es increíble. Eso muestra que se trata de una justicia politizada, corrompida, prevaricadora. ¿Que eso ha tenido algún efecto? Sí, claro que ha tenido un efecto en el electorado, pero ese efecto se está revirtiendo porque la gente está viendo que los que acusaron a Keiko Fujimori son precisamente los corruptos, Vizcarra y toda su gente que lo acompañaba. Esos son los verdaderos corruptos que acusaron a sus adversarios para sacarlos del camino. Pero Keiko Fujimori ha demostrado que tiene una gran entereza, un gran espíritu de lucha y se ha recuperado y ahí está peleando la elección y estamos seguros que vamos a llegar a disputar la segunda vuelta y luego ganar la elección. Correcto. Pareciera de que hay candidatos que se han aferrado mucho al eslogan de somos los nuevos políticos, representamos la sangre nueva de la política. Y esto también ha surgido producto de un periodo de turbulencia en la política peruana el año pasado con la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y el tema del golpe de Estado o el supuesto golpe de Estado que habría practicado el Partido Acción Popular, el mismo saco en el que se meten también a los fujimoristas. ¿Qué pasa? ¿Cómo usted cree que se aprovechan estas personas del periodo de turbulencia que existe dentro de la política para sus intereses personales? ¿Cree que en medio de todo esto existe un afán por desprestigiar a los partidos políticos tradicionales? Bueno, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Ahora esto viene desde hace ya mucho tiempo. Hay un descrédito de los partidos, que no es un fenómeno solamente peruano, es un fenómeno mundial. En todas partes, incluso en los países desarrollados, hay un gran desprestigio de los partidos políticos, una distancia entre los políticos profesionales, digamos, y la gente, y esto da lugar a fenómenos populistas, ¿no? Eso es lo que está viviendo el mundo entero, pero en el Perú esto está muy acentuado porque lo que hemos tenido ha sido una sucesión de casos de corrupción, como por ejemplo Lavajato, que se descubre en Brasil, pero que tuvo secuelas fortísimas en el Perú, porque acá las empresas brasileras eran las que manejaban el mercado de la construcción y varios presidentes se han visto involucrados con distinto grado de responsabilidad, por cierto. Eh, Inmediatamente después de Lavajato vino el caso llamado de los cuellos blancos, que ese fue un caso inflado y exagerado a propósito por Vizcarra y la coalición que lo respaldaba para atacar a sus adversarios. Fue un caso de corrupción que involucra a jueces supremos, al Consejo de la Magistratura de aquel entonces, en fin, a varios, pero ya más o menos se conocía que habían estos casos en el Poder Judicial, pero esto se exageró para atacar a los adversarios de Vizcarra, pero sin duda ha tenido un efecto importantísimo en la situación política. Y por último tenemos el caso de las vacunas de Vizcarra, de Massetti, de las ministras de este gobierno de Sagasti, ¿no? Astete y Massetti. Entonces, si tú miras la secuencia, Lavajato, Cuello Blancos, vacunas, es decir, esto acentúa, por supuesto, el rechazo a la clase política y esto lo usan algunos politiqueros que son jóvenes, pero que tienen iguales o peores mañas que los antiguos políticos y que tratan de aprovecharse de eso. Esta historia ya la hemos visto muchas veces y en realidad estos supuestos nuevos políticos, como digo, en general son peores que los anteriores
y no tienen tampoco ningún tipo de institucionalidad, ¿no? Aparecen de pronto y se venden como una novedad, pero cuando se empieza a mirar lo poco que han hecho en la vida política, se descubre que han hecho cosas iguales o peores que los antiguos políticos. No, y además que van de partido en partido, ¿no? No hay tampoco una militancia, no hay una disciplina de por medio en la política, sino de que en todas las elecciones hay algunos candidatos que están de partido político en partido político y ocurre lo mismo dentro del Congreso. Lo que sí no podemos negar es que hay una sensación de inconformidad, una insatisfacción de parte del pueblo hacia la clase política y evidentemente pues el tema de Vizcarra es una pieza más de un largo rompecabezas, así decirlo. Sin embargo, pareciera que no hubiéramos aprendido nada, porque luego de todo lo que se ha sabido, no se ha inhabilitado al señor Vizcarra de esta contienda electoral. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cree realmente de que el papel que juega el Jurado Nacional de Elecciones es mucho mayor del que creemos en esta campaña 2021? Bueno, esa es otra de las instituciones que está desacreditada y que no ofrece ninguna confianza. A diferencia de la OMPE, que sí está en buenas manos, creo yo, y que me parece va a ser un papel imparcial en estas elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones ha demostrado no ser imparcial, ni mucho menos se ha tratado con guante blanco a algunas personas y ha perjudicado a otras, ¿no? Entonces, hay dudas sobre el desempeño de este jurado electoral. Y el caso de Vizcarra es escandaloso, ¿no? Ahora está en el Congreso la acusación que se le ha hecho, que probablemente va a prosperar. Ahora, estas acusaciones constitucionales tienen plazos que, desgraciadamente, tienen que cumplirse para que no se viole precisamente la ley y después no pueda agarrarse de eso Vizcarra para cuestionar el resultado. Entonces, esos plazos, porque además hay que decirlo también, en el Congreso están aliados de Vizcarra. Los que dominan hoy día el gobierno y el Congreso son los aliados de Vizcarra, los que lo defendieron en la vacancia, cuando se evacuó a Vizcarra, estos dos grupos, el que controla el Congreso con el Frente Amplio y el que controla el gobierno con el Partido Morado, fueron los que defendieron a Vizcarra y querían que se quede en el gobierno, ¿no? Y ahora, curiosamente, controlan el Congreso y el gobierno. Bueno, esta gente del Frente Amplio, esta presidenta del Congreso, lo que ha hecho también es contribuir a dilatar la acusación contra Vizcarra, pero yo creo que finalmente el Congreso va a hacer lo que tiene que hacer, inhabilitarlo políticamente por 10 años para ocupar cualquier cargo público. En la eventualidad entonces de que él salga elegido congresista, no podría asumir si el Congreso después del 11 de abril lo inhabilita para ocupar cualquier cargo público durante 10 años, ¿no? Que me parece que es lo que va a ocurrir, ¿no? Por supuesto, la crisis que mencionábamos antes también partió por una larga riña entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Considera usted que es momento de entrar con una propuesta de diálogo, de consenso real? ¿Es la propuesta, por lo menos, de Fuerza Popular esta vez en estas elecciones? Sin ninguna duda, sí, lo ha planteado Keiko Fujimori, yo también lo he escrito varias veces. Se requiere, sin duda, para empezar, un gobierno que sea un gobierno amplio, no un gobierno sectario, no un gobierno puramente partidario. Eso lo ha planteado ya Keiko Fujimori y de seguro lo va a hacer. Y la misma conformación del equipo lo demuestra, ¿no? Como decía, con Nano Guerra García, con Patricia Juárez, con Ernesto Bustamante, conmigo mismo. Entonces, así como la gente que hemos participado en el plan de gobierno o que estamos postulando para el Congreso es un equipo amplio, también va a ser así el gobierno de Keiko Fujimori. Y en el Congreso sin duda se requiere una coalición, ¿no? La línea que divide los campos en este caso me parece que es muy clara, ¿no? Aquellos que están con la economía de libre mercado y con la democracia y aquellos que están por el estatismo, el socialismo y el autoritarismo, como Venezuela. Yo creo que esa es la línea que divide los campos y en función de eso hay que hacer coaliciones en el Congreso para mantener la estabilidad. Hay que olvidar los odios, los rencores, los agravios y hacer coaliciones para
poder transitar el difícil camino que nos espera, porque no va a ser fácil sacar el país de una crisis tan profunda como la que tenemos ahora, ¿no? Hoy día precisamente se conoce que el Financial Times, que es un periódico europeo muy prestigioso, publica las cifras de muertos en el mundo, o sea, proporcionalmente a la población, claro, y el Perú sigue ocupando el primer lugar. O sea, tenemos el peor gobierno del mundo, la peor gestión del mundo es la de Vizcarra y Sagasti. No hay otra peor en el mundo entero, porque no se trata de que Israel o Estados Unidos o países europeos nos lleven ventaja, no. Todos los países de América Latina, todos los países del África, todos nos llevan ventaja. Y el Perú, el año 2020, estaba en una muy buena situación económica, tenía mucho dinero el Estado. O sea, no ha sido por falta de plata, no ha sido por estrechez económica, sino por la pésima gestión de Martín Vizcarra y de Francisco Sagasti, que el Perú está en el peor lugar en el mundo en manejo de la pandemia. Hablando más acerca de lo que propone Fuerza Popular en términos de propuestas, ¿en qué consiste, no sé si podría explicarnos en el lapso de 2 minutos, en qué consiste este plan rescate que propone el partido de Fuerza Popular en caso de llegar a la presidencia de la República? Claro, mira, te hago una breve síntesis. En términos económicos, se trata de generar empleo, empleo formal de la manera más rápida posible, incentivando a la empresa privada y también incentivando naturalmente la inversión estatal en una serie de obras grandes, medianas y pequeñas que puedan crear empleo formal. No se trata de perseguir la informalidad, sino desarrollar la formalidad. Y lo más importante ahora es el empleo que han perdido millones de peruanos por el pésimo manejo de la crisis del gobierno. En términos de salud, que es la otra gran preocupación, se trata de no insistir en estas cuarentenas absurdas que venimos soportando desde la época de Vizcarra, que han arruinado la economía del país sin detener el virus, sino Perú abierto, es decir, que se permita trabajar a la gente, por supuesto, evitando las concentraciones, manteniendo las distancias. Y para combatir el virus, 70.000 pruebas moleculares diarias, no estas pruebas rápidas que no sirven para nada y que por razones muy extrañas compraron Vizcarra y que después Sagasti no ha corregido, para aislar los focos infecciosos sin necesidad de hacer grandes cuarentenas. Vacunas para todos y permitiendo que las empresas privadas importen vacunas para gratuitamente vacunar a sus trabajadores. Hemos visto que acá hay una gran corrupción. Ya el Contralor ha dicho que la vacuna china costó 94 soles, es decir, unos $30 al precio de aquel entonces. $30 por cada dosis de vacuna. Y ya sabemos que la vacuna china necesita 3 dosis, o sea, son $90 por cada persona vacunada con la vacuna china. La vacuna rusa se vende a $10 y se necesitan 2 dosis, o sea, $20. La china, que es de mala calidad, cuesta $90. La rusa, que es de buena calidad, $20 por persona y compran la china. Ya pues, aquí hay algo rarísimo a costa de la vida de los peruanos. Hay que permitir que el Estado, por supuesto, tiene que comprar todas las vacunas que pueda, pero permitir que el sector privado también, para precisamente hacer que el Estado se dirija a la población más vulnerable. Y en seguridad ciudadana, que es el otro gran tema que tenemos, hay que combatir principalmente el delito callejero, los arrebatos, los robos de celulares, de carteras, los asaltos a las bodegas, a los restaurantes, en fin, fortaleciendo las comisarías, fortaleciendo a los detectives en las comisarías, el patrullaje inteligente y policía de cercanía, policía comunitaria, policía del barrio que esté cercana a la población y tener un centro de comando y control, un C4, a nivel de Lima metropolitana, concentrando todas las cámaras, teniendo buenas comunicaciones, en fin, lo que tienen todas las ciudades importantes de América Latina y que solamente el Perú no tiene, ¿no? Entonces, hay cosas que se pueden hacer rápidamente en términos de economía, de salud y de seguridad para combatir esta grave crisis que tenemos, que es en gran parte responsabilidad de estos ineptos gobiernos izquierdistas, hay que decirlo, de Sagasti y de Vizcarra. Bueno, sí, la ineptitud que a veces
parece picardía, ¿no? Me imagino que cuando las cosas se calmen un poco más y las prioridades ya se centren más en lo que es la fiscalización, tendrá que ser evaluado por el siguiente Congreso este tema de las vacunas, porque realmente es demasiado sospechoso también. Sobre seguridad, que usted lo tocó hace unos momentos, ¿cuál va a ser el trato que va a tener un eventual gobierno de fuerza popular para con la migración venezolana? Que también vemos que, bueno, es una realidad que nuestros hermanos venezolanos están escapando de una dictadura, de un régimen autoritario y merecen todo el apoyo de nosotros, de los compatriotas de Latinoamérica. Pero también hay un factor que cuenta mucho en la seguridad nacional y es que gran parte del crimen que hoy por hoy sufre la capital, tanto como ciudades al interior del país, es a manos de extranjeros, es a manos de venezolanos. ¿Cómo vamos a abordar esta problemática en caso Fuerza Popular sea elegido gobierno para el próximo periodo? Mira, en realidad las cifras no muestran eso, ¿no? Las cifras lo que muestran es que, por supuesto, hay una proporción de delincuentes que son venezolanos, naturalmente. Si hay aproximadamente 1 millón de venezolanos en el Perú, sin duda una proporción de esos, como una proporción de peruanos también cae en el delito, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que hay que combatir la delincuencia con mano dura, con firmeza, con energía, sea de parte de peruanos o de venezolanos o de quienes sean, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Y ahí está fallando todo el sistema. ¿No? Por ejemplo, se acaba de ocurrir ayer que la policía intervino en un sitio donde había una suerte de fiesta y habían como 60 personas, algunos peruanos, algunos venezolanos, eh, se incautan armas ilegales. Eso es un delito penado con cárcel efectiva y aparentemente también drogas, y sin embargo la fiscalía ya dejó a todos libres, más de 60 personas. Bueno, así no vamos a ninguna parte, ¿no? Una de las modificaciones que hay que hacer legales, las penas en el Perú son muy duras, el problema no son las penas, el problema es que el sistema no funciona, y una de las modificaciones legales que hay que hacer en el próximo Congreso es modificar el nuevo Código Procesal Penal que ya está prácticamente en todo el país en ejecución, que le ha quitado la investigación preliminar a la policía. Antes la policía hacía el atestado policial, porque la policía sabe investigar, hacía el atestado, consideraba las pruebas, los elementos de evidencia para poder procesar al detenido. Ahora eso se lo han quitado y toda la investigación está en manos de los fiscales, que desgraciadamente no saben investigar. Ese es un error. Eso tenemos que modificarlo, devolver la investigación preliminar a manos de la policía para que la policía vuelva a hacer el atestado policial y la fiscalía con la dirección jurídica de la investigación. En el ejemplo que te he puesto, que ha ocurrido ayer, estamos viendo los fiscales dejaron libres, a pesar de que habían evidencias como armas ilegales y drogas, dejaron en libertad a más de 60 personas, peruanos y venezolanos, porque la fiscalía pues no sabe investigar y hay un agujero ahí muy grande por el cual escapan los malhechores y los delincuentes. Claro, lo preguntaba también porque hay propuestas de diferentes partidos que proponen expulsar a los venezolanos o dar un tipo de trato más rígido hacia ellos, lo cual también podría entenderse como populismo barato, ¿no? Como un populismo que no toma en cuenta los derechos fundamentales de los venezolanos. Puntualmente usted, como candidato al Congreso, ¿cuál es la propuesta bandera que maneja? Dentro de todas las que tiene, ¿cuál es la que más le llama la atención? Esta que te acabo de señalar, hay que modificar el Código El código. Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal. Eso es indispensable. Hay que devolver la investigación preliminar a manos de la policía. Yo te digo, mira, yo cuando fui ministro del Interior se empezó a discutir el nuevo Código Procesal Penal, porque ese era un tema de gobierno, eso no se discute en el Congreso delega facultades y es el gobierno el que lo aprueba, porque discutir un código en el Congreso sería una cosa interminable y terminaría siendo un sancochado. Entonces, eso se discutió en el gobierno, en el gabinete, y yo me opuse a este nuevo Código Procesal Penal en ese aspecto precisamente, porque yo había conversado con los policías y conocía cómo funcionaban las cosas. Estamos hablando del año 2003, 2004. Yo me opuse y mientras yo fui ministro, ese código no se aprobó en el gabinete ministerial. Pero bueno, luego yo salí del ministerio, se aprobó el código y estamos viendo
los resultados. Es decir, hay aspectos que por supuesto no hay que cambiar, que son más modernos, que modernizan el sistema jurídico, pero en este aspecto eso es un error que desgraciadamente ya está pasando la factura y el resultado es que delincuentes, malhechores salen libres por la falta de capacidad de la Fiscalía para investigar y demostrar la responsabilidad. O sea, hay gente que dice hay que llevarlos a Chayapalca, a los presos. El problema es muy sencillo, hay que atrapar a los delincuentes y probarles su delito. Ese es el punto. No es que las penas no sean muy duras, las penas son durísimas en el Perú. Tú robas un celular y te dan 12 años de prisión, mínimo. Entonces, las penas son muy duras. El problema es que no se atrapa a los delincuentes y cuando se les atrapa, el sistema no es capaz de probarles el delito y llevarlos a la cárcel. Y dicho sea de paso, las cárceles están sobrepobladas, saturadas precisamente por ese populismo penal. Las penas se elevan y se mete a la gente a la cárcel, pero las prisiones del Perú están hechas para 40.000 presos y ahora hay casi 100.000. Entonces, si tú tienes un hacinamiento de esa naturaleza en las cárceles son escuelas de delincuentes. Hay que construir inmediatamente más penales, diferenciar a los delincuentes avesados de los delincuentes primarios y permitir que los delincuentes primarios puedan trabajar, estudiar y que se rehabiliten y no salgan nuevamente a delinquir. Es decir, hay cosas que hay que hacer de inmediato y que desgraciadamente no se han hecho en los últimos años. Se ha trabajado más en políticas de sanción que de prevención, ¿no? Y eso es parte también de una poca inversión en educación, que es de donde empieza todo realmente. La inclusión digital hoy por hoy es crucial en la educación, ¿no? Ya prácticamente no podríamos convivir sin ello. ¿Qué planeado tiene Fuerza Popular para llevar Internet a las zonas más alejadas del país? Mira, ese no es un tema que yo conozca, ¿no? No es un tema que yo maneje. Eso está por supuesto, hay gente que está tratando eso en el plan de gobierno de Fuerza Popular, pero no es un tema que sea de mi especialidad. Ok, correcto. Digamos, la prioridad también podría ser las vacunas. No sé si podría, Sin duda. cuál va a ser, porque hay propuestas y propuestas, ¿no? Hay propuestas de que agarro mi avión y vengo con 48 millones de vacunas, pero lo más aterrizado que maneja Fuerza Popular para esto, ¿cuál sería? No, no. Mira, ahí tenemos a un extraordinario experto que es el doctor Ernesto Bustamante. Él ha dicho claramente, en primero se requieren vacunas de calidad, no cualquier vacuna, no una vacuna mediocre como esta vacuna china que ya se demostró. El propio jefe del programa de la Universidad Cayetano Heredia, este doctor Málaga que hizo todas estas cochinadas, se puso 3 dosis porque se dio cuenta que la vacuna no era de buena calidad. Necesitamos vacunas de calidad y eso lo ha dicho el doctor Ernesto Bustamante. Por ejemplo, la Pfizer que se ha aplicado en Israel es una vacuna de calidad que no solamente impide que te mueras, que te dé muy fuerte el COVID, sino impide que te contagies. Entonces, eso liquida la posibilidad de expansión del virus. Esa es una vacuna de calidad. Entonces, eso es lo primero. Hay que comprar vacunas de calidad y comprarlas masivamente. Eso se pudo haber hecho el año pasado, ya estaba listo el contrato con Pfizer, me parece que era en octubre, y no lo firmaron por meterse con las vacunas chinas que eran más caras y de menos calidad. Qué casualidad, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí? Bueno, entonces hay que comprar vacunas de calidad, en primer lugar. En segundo lugar, traerlas masivamente. Y eso no tienes que irte a encadenarte en la puerta de la Casa Blanca, a Washington, ni mucho menos. Lo que tienes que hacer es simplemente tratar adecuadamente con las empresas que las venden. Los rusos están vendiendo su vacuna Sputnik, la están ofreciendo. He visto nuevamente el embajador ruso diciendo que las pueden vender al Estado y las pueden vender a los privados. Entonces, es absurdo que no se permita que los privados importen vacunas. Entonces, la política es vacunas de calidad y permitir que también los privados importen vacunas y tú puedes tener a varios millones de trabajadores vacunados gratuitamente
por sus propias empresas. A las empresas les conviene vacunar a sus trabajadores de tal manera que puedan funcionar sin problemas, estando ya vacunados. Eso es un beneficio para la propia empresa, mientras el Estado también adquiere millones de vacunas y puede vacunar a la gente de más peligro y más riesgo. Y de otro lado hay que hacer cosas elementales como organizar el proceso de vacunación. Esta gente es tan inepta, han tenido un año para organizar el proceso de vacunación y mire el desastre que es. Se vacuna a los que no deben vacunarse, a los que deben vacunarse no se les vacuna, hay sinvergüenzas que se ponen la vacuna irregularmente. Eso está ocurriendo hoy día en el gobierno de Sagasti, no solamente ocurrió en el gobierno de Vizcarra. Una cosa tan elemental que teniendo un año para hacerlo, se hubiera podido organizar adecuadamente el proceso de vacunación, quién va primero, quién viene después, a dónde se le vacuna, cómo se vacuna rápidamente. Ahora tienen a gente de 85 años haciendo colas durante horas en algún lugar para vacunarlos. Eso es absurdo, ¿no? Eso es absurdo, es pura incompetencia, es ineptitud de esta gente. Ha habido colas en los mercados, cola para recoger el bono, cola para vacunarse, y la acusación que usted lanza respecto de la ineptitud de los servidores que hemos tenido, Vizcarra, el ministro de Salud, Macetti, digamos, ¿usted qué tan descabellados le suena el hecho de acusar por genocidio al señor Vizcarra? Porque en el interín, entre ineptitud e ineptitud, millones de personas han muerto. Entonces, ¿usted cree realmente de que se le podría acusar de genocidio al expresidente Martín Vizcarra? Mira, yo creo que esa es una acusación seria y que hay que investigarlo, porque ya hay varias cosas que huelen muy mal, ¿no? O sea, desde el principio, por ejemplo, se dijo, las pruebas rápidas no sirven, hay que comprar pruebas moleculares. Y compraron millones de pruebas rápidas y no compraron las pruebas moleculares. Tuviste el caso de ese, un exdiputado de Ucayali, que le hicieron 2 veces pruebas rápidas y dio negativo. Y estaba enfermo y se murió en la puerta del hospital. Le dijeron, no, 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 usted le han hecho la prueba y usted no está enfermo, usted se queda afuera. Se murió en la puerta del hospital. ¡Qué horror! Eso lo hicieron adrede, porque se les dijo, hay que comprar pruebas moleculares y no pruebas rápidas, y compraron millones de pruebas rápidas. Entonces, ahí hay un problema. Y segundo, lo de las vacunas. Se negaron a comprar vacunas y finalmente compraron estas chinas. Ya, entonces, si ahí se demuestra que no ha sido simplemente ineptitud de todas maneras, pero si también ha habido corrupción, entonces lo que tú mencionas yo creo que merece la pena investigarse, porque ya tenemos largamente más de 100.000 muertos en lo que va del año. Correcto, O ya. sea, en lo que va del año de la pandemia, ¿no? Claro, claro. Hablando de las elecciones un poquito que ya son en este domingo, ya no falta casi nada. ¿Cuáles son sus predicciones para este domingo? Usted hablaba hace un momento de que nos enfrentamos ante la oportunidad de recuperarnos tanto en economía y salud, pero también a la misma vez tenemos las mismas chances de terminar como Venezuela o de repente en una estructura comunista, socialista. ¿Cuál considera usted que es el candidato más cercano a llevarnos a esa debacle? ¿Johnny Lescano o Verónica Mendoza? Mira, ambos, y no solamente ellos, sino hay otros que también van por ese camino, ¿no? Claramente son populistas e izquierdistas. Y ojo, eh, cuando digo que hay otros que también van por ese camino, hay gente que se muestra más o menos moderada, centrista, pero que en realidad está rodeada de esta gente izquierdista. Y lo más importante, el viento sopla en esa dirección. Tú mira lo que ha pasado en este Congreso. Claramente un Congreso populista izquierdista, el Congreso que nos trajo Vizcarra, de hecho, de paso. Este Congreso que nos trajo Vizcarra, populista e izquierdista. ¿Cuántos partidos se declaraban izquierdistas en las elecciones del año 2020? Solamente el Frente Amplio y el Partido Morado, aunque decía que no era izquierdista. Bueno, Sagasti, un intelectual izquierdista, y varios izquierdistas que estaban ahí. Esos eran los únicos izquierdistas, y sin embargo el Congreso ha sido populista izquierdista. ¿Por qué? Porque el viento sopla en esa dirección, es decir, ellos creen que tomando medidas populistas van a obtener el respaldo del público, van a poder engañar a la población. Entonces, eso es muy peligroso, porque no solamente los
que se declaran admiradores de Venezuela y de Cuba son los que nos van a llevar o nos pueden llevar en ese camino. Si no hay otros que sin decirlo nos pueden llevar por ese camino porque se van a poner en la dirección que sopla el viento. Para enfrentar esto se requiere, por supuesto, tener las ideas claras y se requiere tener energía, firmeza y mano dura para no dejarse arrastrar por esta ola populista. Ok, la propuesta de Keiko Fujimori considera memorable de cierto modo, o por lo menos cuando ella lo dice, y no por el hecho de que sea su padre, sino porque estoy seguro que realmente lo considera así, resalta ciertos capítulos exitosos de la época fujimorista, de la década en donde Alberto Fujimori fue presidente de la República. ¿Usted podría destacar algunos episodios positivos, claro está, de la época fujimorista? Digamos, ¿qué logros para usted tuvo el régimen fujimorista que hasta hoy a la fecha se pueden presenciar, se pueden disfrutar? Bueno, en primer lugar, el parar la hiperinflación. La hiperinflación que tuvimos a fines de los años 80 desquició la economía y desquició a los peruanos. Por supuesto, muchos jóvenes no vivieron esa época y no recuerdan, pero era terrible. En la mañana había un precio y en la tarde ese precio ya había cambiado y era más lo que había que pagar. Todo el mundo desesperado, cobraba un sueldo, tenía un ingreso, iba corriendo a comprar todo lo que podía. Había colas, desabastecimiento, había control de precios y por tanto había mercado negro. Era un desastre. Eso se paró con el shock del 8 de agosto del año 1990, cuando era primer ministro y ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller. Fue una política del gobierno de Alberto Fujimori que paró la hiperinflación, porque las otras alternativas eran ir poco a poco y eso iba a fracasar, íbamos a seguir hundidos en ese camino. Eso fue lo más importante al empezar ese gobierno y abrir el Perú al mundo. Se habían roto las relaciones con los organismos internacionales, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, con el Banco Interamericano. Se restablecieron esas relaciones y el Perú tuvo nuevamente créditos, recibió miles de millones de préstamos. Por ejemplo, los que recordamos esa época, las carreteras del Perú estaban destruidas, eran un desastre. Desde el fenómeno del Niño de 1983 y con todo el abandono que había habido en los años siguientes, prácticamente no se podía transitar, todo era lleno de baches, se reconstruyeron carreteras, se hicieron colegios, en fin, con todo el dinero que se recibió. Se impulsó la empresa privada, se privatizaron las empresas estatales, que era un forado para la economía del país. En fin, yo creo que eso fue muy bueno y eso se plasmó en la Constitución de 1993, que ahora quieren cambiar, por supuesto, ¿no? O sea, una economía social de mercado, una economía de libre mercado. Eso fue un logro muy importante. Después, el 12 de septiembre de 1992, la policía, los investigadores de la policía, la DIRCOTE y el GEIN, capturaron a Abimael Guzmán y a la cúpula senderista. Y también previamente habían capturado a Polay y a la cúpula del MRTA. Y eso fue un golpe mortal para las organizaciones terroristas que siguieron dando algunos coletazos, pero muy pronto ya prácticamente dejaron de existir, salvo en el Alto Guayaga y en el Brain, donde trabajaban ahí con el narcotráfico, ¿no? Fue muy importante también la paz con el Ecuador en 1998. El larguísimo conflicto que tuvimos con Ecuador durante décadas, varios conflictos armados en los años 40, en los años 80 y en el año 95 tuvimos un conflicto fuerte también con Ecuador, un conflicto armado, y se saldó el año 98 con la firma del acuerdo de paz que ya cerró definitivamente ese tema. Entonces creo que han habido cosas como esa que son importantes a destacar. Correcto. Ahora, probablemente usted integre el próximo Congreso de la República y hay muchos candidatos de distintas bancadas que probablemente también terminen en una curul. Y muchos de ellos tienen este logo anticorrupción que ya suena repetido, ¿no? Todas las elecciones aparece alguien que va a terminar con la corrupción
Incluso el mismo Martín Vizcarra salía todos los días a las 12 del mediodía a decir que iba a acabar con la corrupción y ya vimos cómo terminó. ¿Cuál debería ser la labor de un congresista de cara a la corrupción? Digamos, ¿cuál debería ser una labor anticorrupción eficaz de un congresista? Mira, yo creo que el Congreso, como se sabe, tiene la labor de legislar, de elaborar leyes, de aprobar leyes, pero también de fiscalizar, que es su otra gran labor. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Hay que fiscalizar a las instituciones del Estado. Pero también yo creo que una de las tareas más importantes va a ser el sistema judicial, ¿no? Como te señalaba antes, el sistema judicial está politizado, fue creado este sistema judicial que tenemos ahora prácticamente por Vizcarra, ¿no? Eh, Él creó una Junta de Justicia a partir del informe que le hizo una comisión que él mismo nombró, integrada por gente vinculada a ciertos sectores políticos, y tenemos una Junta de Justicia que está dominada por este grupo de lo que yo he denominado la coalición vizcarrista. Él sacó al fiscal Chávarri de la Fiscalía de la Nación porque Chávarri quería investigarlo, le hicieron una campaña brutal de desprestigio sin que hubiera cometido ningún delito, sin que pudieran probarle nada, y lo sacaron y pusieron a una señora de rabo para que, como es Zoraida Ábalos, para que proteja a Vizcarra y persiga a sus adversarios. Todo esto tiene que cambiar porque para que haya, para que desterrar la corrupción se requiere un sistema judicial honesto, imparcial y despolitizado. Si no hay eso, no se va a lograr combatir la corrupción, porque si hay un sistema como el que tenemos ahora, politizado y prevaricador, bueno, va a proteger a los corruptos, como ha ocurrido con Vizcarra, que lo siguen protegiendo hasta ahora. Entonces, esa es una tarea que le compete al gobierno siguiente y al Congreso también, tener un sistema que sea un sistema judicial que sea realmente honesto, imparcial y despolitizado. Y lograr transparencia, hay que desburocratizar, hay que eliminar la tramitología. Cuando te ponen 50 trámites para lograr un permiso, para poner una empresa, para cualquier cosa, ahí hay corrupción, porque los trámites son tan lentos que la gente es obligada, después viene alguien y le dice, bueno, yo le puedo acelerar el trámite si usted paga. Bueno, hay que hacer los procesos lo más simples posibles y lo más transparentes y públicos posibles para evitar estos casos que hemos visto tan escandalosos de corrupción. Bueno, la corrupción va desde lo más alto hasta lo más bajo, ¿no? Todo podrido. Y en síntesis, un sistema judicial honesto, independiente y despolitizado, y liquidar la tramitología, la burocratización para evitar que en el camino se cobren las coimas. Exacto, mucha burocratización, una necesidad que al fin y al cabo tiene que ser suplida o termina siendo suplida por el mercado negro, ¿no? Y lo que comentaba, por ejemplo, sobre el fiscal Chávarri, cómo es, ¿no? Cuando alguien juega para sus intereses, por ejemplo, Vizcarra no solamente lo sacó a Chávarri de la jugada, sino también lo convirtió en el malvado de la película, ¿no? Le echó a la gente encima y estas cosas no serían posibles si no juegas en pared con los medios de comunicación. Entonces, un discurso fuerte que ha pegado en esta campaña también es el de se acabó la mermelada. Yo creo que ese eslogan ha hecho también que algunos candidatos tengan mayor respaldo del que tenían al inicio de la campaña. ¿Qué opina usted sobre el financiamiento exagerado, millonario a los medios de comunicación? ¿Eso va a seguir sucediendo con Keiko en caso fuera presidenta de la República? No, de ninguna manera. Bueno, como te decía al principio, yo he trabajado como periodista en varias etapas de mi vida y bueno, sigo vinculado a los medios, sigo publicando columnas, ya no trabajo como periodista, pero publico columnas de opinión y he visto épocas en que ha habido persecución al periodismo, así que la libertad de prensa tiene que ser defendida completa y totalmente, al 100%. No puede haber ataques, no puede haber cosas como la que hizo la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, cuando el doctor Ernesto Bustamante y Beto Ortiz destaparon
el caso de las vacunas chinas y dijo que los iba a acusar, que los iba a denunciar. Esas cosas son intolerables viniendo de parte de funcionarios del Estado, cuando además habían dicho la verdad. No se va a atacar en un gobierno de Keiko Fujimori a la prensa, pero tampoco se va a permitir lo que ha ocurrido en los últimos años, que los sucesivos gobiernos han contado con la complacencia de los medios de comunicación a cambio de darles cientos de millones de soles como publicidad estatal, que en realidad es una subvención encubierta, ¿no? Yo creo que un gobierno naturalmente tiene el derecho a poder publicitar sus obras, sus cosas, pero lo que hay es una exageración que no tiene ningún sentido, o mejor dicho, tiene el sentido de conseguir la complacencia de los medios. Desgraciadamente, los medios están afectados en todo el mundo. Y bueno, en los países donde funciona el libre mercado, los medios no pueden competir, quiebran, como cualquier empresa, ¿no? Si tú una empresa, yo pongo una y no va mal, bueno, quebramos. Así es el mercado. Pero a muchos medios se mantienen gracias a la publicidad estatal. Es decir, el balance de fin de año está en azul gracias a que hay los millones de soles que le dé el Estado. Si no, el balance estaría en rojo. Y eso no está bien, pues. O sea, como digo, tú pones un restaurante, pones una bodega, pones una pequeña empresa, de lo que sea, y te va mal, bueno, pues quiebras. Así es. Pero sin embargo, a los medios no les pasa eso por la ayuda estatal. Eso tiene que cambiar. Hablando del tema empresarial, justamente a raíz de esta crisis económica, el porcentaje de 70% que se encontraba el sector informal, evidentemente habrá tenido que aumentar por la misma necesidad, por la misma casi obligación de salir a la calle. ¿Cómo va a tratar Fuerza Popular a los informales o cómo usted cree que sería la manera más idónea de tratar a este sector amplio, que en realidad es la gran mayoría de este país? Bueno, no se le va a perseguir a palos como hizo cierto alcalde que se enorgullece de eso, además de haber perseguido a palos a los informales, que hoy es candidato. Eh, no, la idea y lo que ha planteado el que es experto en este tema en Fuerza Popular, Nano Guerra García, es no castigar ni perseguir la informalidad, sino desarrollar la formalidad. En muchos casos, la informalidad se debe a lo que te mencionaba antes, a la tramitología y a los costos que hay para convertirse en formal. Los costos y la cantidad de cosas que te ponen que tienes que cumplir son exageradas y son absurdas. Y entonces la gente prefiere quedarse en la informalidad a estar en la formalidad porque no puede soportar todas las cargas que te pone la formalidad. Eso hay que reducirlo al mínimo, a lo indispensable. Y lo que sí hay que hacer es hay que apoyar el desarrollo de empresas formales. La gente que está vendiendo pequeñas cosas, mercancías en la calle, por supuesto que preferiría tener un empleo estable y un empleo formal, pero para eso hay que incentivar la inversión privada y no hacer como los izquierdistas, los populistas, los socialistas que se oponen a todo tipo de inversión privada y tratan de liquidar, no quieren que haya minería, no quieren que haya petróleo, no quieren que haya gas, no quieren que haya empresa privada. Entonces, si no hay empresas privadas, ¿cómo se va a emplear la gente? ¿Cómo va a tener un salario estable? Eso hay que desarrollarlo, hay que impulsar la inversión privada, que es de donde proviene la riqueza, ¿no? Perfecto, candidato Fernando Rospigliosi. Yo quería agradecerle por haber aceptado la invitación para estar hoy día aquí en Martes Social a través de Punto de Encuentro. Quería además brindarle unos minutos de reflexiones finales para que invite a la ciudadanía a votar informado este domingo, ¿ya? Y que pueda invitar a conocer las propuestas de su partido Fuerza Popular. Adelante, candidato Fernando Rospigliosi. Bueno, como hemos conversado, en este momento el Perú está en una crisis gravísima, muy dura, que nos va a costar mucho esfuerzo salir adelante en los próximos meses y en los próximos años. No hay que prestar oídos a esos candidatos populistas que ofrecen soluciones inmediatas,
que en 3 días o en una semana los problemas se van a resolver. Es imposible hacerlo así, pero se puede salir adelante, por supuesto que se puede salir adelante. Se puede salir adelante con mano dura, con energía, con firmeza para resolver el problema de la economía, con un Perú abierto, manteniendo ciertos controles, pero no cerrando la economía ni cerrando la posibilidad de que la gente trabaje. Eh, en salud, acorralando al virus con pruebas moleculares y comprando rápidamente millones de vacunas, tanto el Estado como el sector privado, para vacunar a la población, que es lo único que finalmente va a evitar que el virus se siga propagando y matando a más gente. Y en seguridad ciudadana, fortaleciendo las comisarías y luchando contra los delitos callejeros, contra el raqueteo, que son los que más nos preocupan. Y por supuesto hay que evitar de todas maneras que triunfen el populismo y el izquierdismo, porque eso nos llevaría a una situación similar a la de Venezuela, que ya vemos cómo ha hecho que millones de venezolanos tengan que huir del país para poder sobrevivir a duras penas muchas veces en otros lugares. Eso es lo más importante y para eso hay que olvidar rencores, rencillas y odios y trabajar en conjunto, todos los peruanos de buena voluntad, todos los que estamos por la democracia y la economía de libre mercado, para sacar al país adelante. Y creo que con Fuerza Popular y Keiko Fujimori y el excelente equipo que tenemos lo vamos a lograr. Muy bien, muchas gracias, candidato Fernando Rospigliosi. Hemos estado el día de hoy con él, ex ministro del Interior y actual candidato al Congreso de la República, con el número 7 por el partido Fuerza Popular, partido que lidera Keiko Fujimori. Quería agradecer a toda la gente que nos estuvo viendo. He tenido el agrado, el honor de contar con el candidato Fernando Rospigliosi en esta última edición de Martes Social Electoral. Recordemos que las elecciones son este domingo ya. Quería agradecer también a Alan Chirinos por la producción del programa, a Enrique Valderrama, José Pimentel y toda la gente de Punto de Encuentro. Muchas gracias, candidato, una vez más por haber estado aquí el día de hoy con nosotros. Le deseamos toda la suerte del mundo para estas elecciones. Le auguro además los mejores éxitos y conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Alonso, y gracias a tus oyentes.